En este fin de año, donde las personas festejan grandes eventos en el nombre de Cristo, aquí nos encontramos tú y yo en el segmento de Descubra la Biblia, donde siempre solemos abrir las Sagradas Escrituras y extraemos las verdades que explican todo lo que necesitamos saber para el tiempo que vivimos. Estimados, hay gran confusión. Hay cristianos que van a favor de festejar la Navidad. Otros cristianos van en contra abiertamente diciendo que es una fiesta pagana. ¿Y qué les parece si hoy vemos claramente ambos lados de la moneda y tratamos de retener lo bueno, descartar lo malo y tratar de encontrarnos con el verdadero sentido de lo que fue el nacimiento de Cristo? Tamuz versus Cristo. ¿Por qué estoy haciendo esta comparación? Te voy a explicar. Para los paganos, Tamuz era el Salvador, era el pastor de ovejas. Y muchas de las costumbres que los cristianos adoptaron siglos y siglos y siglos después, fueron heredadas del paganismo como este Dios pagano llamado Tamuz. Pero tú y yo sabemos cuál es el verdadero Salvador del mundo. Su nombre, Cristo Jesús. Entonces, comencemos leyendo Ezequiel capítulo 8, versículo 14. Y antes de hacerlo, quiero explicarte algo. Tú sabes que el mundo del pueblo de Israel en ese tiempo estaba sufriendo por idolatría. Y ahora vemos que Dios le da una visión a Ezequiel y a través del libro le muestra la idolatría que había dentro del pueblo de Dios. Así que leamos este texto. Luego me condujo a la puerta norte del templo del Señor. Y allí vi algunas mujeres sentadas lamentándose por el dios Tamuz. Pero ¿a qué punto había llegado el pueblo de Israel? Lamentándose por una estatua, lamentándose por un dios pagano. Pero aquí viene el problema. Dice que estaba a la puerta norte del templo del Señor. Fíjate la proximidad del paganismo al verdadero culto del Dios llamado Jehová. Tamuz era una deidad vital en las antiguas culturas, especialmente en Mesopotamia, representando la fertilidad y los ciclos agrícolas. El culto a Tamuz solía incluir rituales de duelo y celebración, vinculando los ciclos de la naturaleza con la agricultura humana. Ahora, el mito de Tamuz abarca temas de muerte y renacimiento, simbolizando el ciclo estacional de los cultivos y la conexión vital entre la naturaleza y la vida. Estas mujeres desempeñaban un papel crucial en los rituales de Tamuz, actuando a menudo como sacerdotisas para honrar a la deidad a través del duelo y la celebración. Duelo por una parte y la celebración era bueno en ritos grotescos, en ritos de pornografía, ritos de adulterio y grandes orgías. Entonces, la influencia de Tamuz se extiende más allá de Mesopotamia
impactando varias culturas y religiones que adoptaron temas similares de fertilidad y renovación. Una versión sostiene que Inanna Ishtar descendió al inframundo para rescatar a Dumosid, o sea, Tamuz, después de que fue asesinado por los saqueadores de ese reino. Oh, gracias a esto y a su temprana vinculación como pastor, recuérdate, Tamuz en todas sus manifestaciones es reconocido como el dios de la fertilidad. Oh, estimados, y eso lleva a otras connotaciones. Durante el festival sumerio dedicado a Tamuz, el rey adoptaba la identidad del propio hijo de los dioses, llamado Tamuz, y se vinculaba con una sacerdotisa. Este acto se creía que garantizaba la fertilidad de los cultivos y los animales para el año. Oh, estimados, la partida de Tamuz al inframundo, según la tradición, ocurrió en el solsticio de verano, cuando el clima se vuelve cálido y seco, marcando el fin de la fertilidad de las plantas, los animales y los humanos. Su regreso señalaba la restauración de la abundancia. La observancia posterior de los rituales de Tamuz o Adonis fue singular, ya que eran llevados a cabo principalmente por mujeres o prostitutas del templo. Y aunque las celebraciones podrían haber incluido festividades por el regreso de Tamuz, se destacaba más el duelo por su muerte. Las lágrimas derramadas por las mujeres recordaban las supuestas lágrimas de Ishtar que trajeron de vuelta a Tamuz. Oh, todos los años Tamuz nacía de nuevo en diciembre 25. Esto es lo que las mujeres estaban haciendo en la entrada del templo, como lo leemos en Ezequiel capítulo 8. Ahora, es comprensible porque el Señor califica esta práctica pagana como una abominación. Shikus Shomem o Shikusim Shomem, estimados, era vomitable para Dios. Un falso dios de la fertilidad era honrado en lugar del único Dios verdadero en el propio Israel. Ahí estaba el tabernáculo de Dios y ahí estaba la figura de Tamuz. ¿A qué punto había llegado el pueblo de Dios y qué debilidad de carácter de los sacerdotes y pastores de aquel tiempo que no le daban al pecado el nombre que corresponde? El culto a Tamuz prometía abundancia en forma de grano y ovejas, pero solo Jesús da vida y la da en plenitud. Oh, estimados, qué diferencia entre el verdadero Dios y el falso Dios llamado Tamuz. Juan capítulo 10, versículo 10, dice lo siguiente: el ladrón viene únicamente para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan con abundancia. Se dice que Tamuz era un buen pastor. Pero a ti te digo, solo Cristo, el buen pastor, entregó voluntariamente su vida por sus ovejas. Esto lo vemos patéticamente en Juan capítulo 10, versículo 11, donde dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Nadie puede arrebatarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente como sacrificio. Tengo la autoridad para darla y para recuperarla.
Esta es la instrucción de mi Padre. Juan 10:18 es tan claro, ¿no es cierto, mis hermanos? Amigo que me escuchas. En este momento quiero darte algunas características del supuesto Dios pagano, de donde se sacó en el cristianismo apóstata la idea de la Navidad, que de verdad no es, porque la verdadera Navidad es en otro mes. Veamos las características de Tamuz. Era pastor de ovejas. Fue llamado hijo unigénito e hijo de la sangre, así como sanador, salvador, pastor celestial y ungido. Además, vemos nosotros que se le daba el atributo que murió y volvió a renacer, especialmente en diciembre 25. La muerte y resurrección de Tamuz traía vida a todo el campo, a la agricultura, a la topografía del pueblo de Israel. Es lo que ellos decían y atribuían. Es interesante una referencia de Jerónimo sobre Tamuz y la cueva del nacimiento de Jesús, que se encuentra en la epístola apócrifa de Paulino, capítulo 58, versículo 3, de las cartas de Jerónimo. Jerónimo dice lo siguiente: desde la época de Adriano hasta el reinado de Constantino, un período de unos 180 años, el lugar que presenció la resurrección estuvo ocupado por una figura de Júpiter, mientras que sobre la roca donde se alzaba la cruz, los paganos erigieron una estatua de mármol de Venus que se convirtió en objeto de culto. Los primeros perseguidores, de hecho, supusieron que profanando nuestros lugares sagrados nos privarían de nuestra fe en la pasión y la resurrección. Incluso mi propio Belén, tal como es ahora, ese lugar tan venerable del mundo entero, del que canta el salmista, la verdad ha brotado de la tierra, estaba eclipsado por un bosque de Tamuz. Y en la misma cueva donde el niño Cristo había lanzado su primer llanto, se hizo un lamento por el amante de Venus. ¿Te das cuenta, estimados? Este es el gran historiador Jerónimo, teólogo, profesor, un gran patriarca de la iglesia cristiana, hablando de que el lugar del nacimiento de Cristo se empezó a honrar a Tamuz. Así que esto no es un cuentito más para odiarte porque tienes tu arbolito de Navidad, porque tienes esto y lo otro. Esas personas que odian son peores que Tamuz. Y te voy a decir por qué, porque se van al otro extremo y no estudian bien la palabra y la historia. Y debemos nosotros ser cristianos templados, balanceados, cristianos no extremistas como la política de hoy en día. En esa cueva donde el niño Cristo, parece ser que en el tiempo de Jerónimo todavía se sabía el lugar exacto donde Cristo había estado. Estimados, allí se escuchaban los llantos para Tamuz. Ahora, para entender esto, veamos un poco lo que habla de la apostasía final, el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 y 2. Y dice así: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Esta sección profética presenta a la iglesia de Dios enfrentándose a los poderes del mal y su triunfo final sobre ellos.
Pero todo tiene que ver con el nacimiento profético de Cristo. O sea, que aquellos fanáticos que le da rabia que algunos piensen en el nacimiento de Cristo, cuidado, te estás yendo al otro extremo. Y te voy a decir por qué. Porque el nacimiento de Cristo es profético y fue puesto en una parte central del libro de Apocalipsis. La mujer estaba encinta, dio a luz al Mesías, a Cristo, y la descendencia de Cristo sería perseguida por la bestia y el gran dragón. Esta mujer que está por dar a luz a Cristo y es perseguida después de la ascensión de Cristo, representa también a la iglesia tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento. Estos versículos son una alusión a Salmo capítulo 2, versículos del 8 al 9, donde claramente se aplica esos textos al Mesías. Los judíos reconocían esta aplicación, mis hermanos. El ser que aquí se describe se identifica en Apocalipsis 19 como el Verbo de Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el Verbo se hizo carne, lo dice el primer capítulo del Evangelio según Juan, el versículo 14. O sea que sí festejamos el nacimiento de Cristo, no como los paganos, no cuando los paganos dicen que fue el nacimiento, sino lo festejamos todos los días del año, porque creemos que su nacimiento fue único y fue la razón de que todos nosotros en ese momento teníamos esperanza de salvación. Entonces, estimados, el propósito de esta profecía y el simbolismo pasa completamente por alto el relato de la vida, obra, sufrimiento, muerte y resurrección de Jesús. Pero esta profecía es para el tiempo del fin y comienza con el nacimiento del verdadero Mesías que quitaría el pecado del mundo. Gloria a Dios por su nacimiento. Pero estimados, del nacimiento, si no hubiese una muerte al final de su vida, señores, tú y yo no estaríamos aquí. Satanás, sabiendo esto, introdujo entonces una falsa imitación. Adoremos al nacimiento, no tanto al sacrificio de Cristo en la cruz, porque el sacrificio le dio por la torre, por la cabeza a la serpiente. O sea, no ataquen a Cristo, sino vamos a enaltecer y hacer famoso el nacimiento de Cristo, y vamos a hacer representaciones y grandes cuadros de grandes artistas y poner a la Madre de Cristo aquí en la tierra, la Virgen María, y ponerla en un estatus aún mayor. ¡Qué astucia que fue utilizada por el enemigo de Jehová! Estimados, poniéndole características del verdadero Mesías a Tamuz, nosotros vemos claramente que Satanás hizo esa falsa imitación. Ahora yo te tengo una noticia. Nosotros somos, como dije anteriormente, la descendencia del verdadero parto que trajo a Jesús, y luego Él nos adoptó como hijos de Él. Tú, sí, mi hermano, eres hijo de Él. Amigo que me escuchas, si estás metido en el vicio, en las drogas, estás en el alcoholismo, en la pornografía, hay un Salvador y un Padre Celestial que te redime, te quiere sacar y ayudarte a ti a salir de ese hoyo y el fango que te has revolcado. De acuerdo al diccionario
de historia de la Iglesia, no existe evidencia histórica con autoridad referente al día o mes de nacimiento de Cristo. Sabemos que llegaban las festividades de Brumales y Dies Natalis Solis Invicti, las cuales tenían lugar el mismo 25 de diciembre, y celebraban el solsticio del invierno, el periodo más oscuro del año, cuando el sol sale más tarde y se pone más pronto. Entonces, el elemento central de las tres festividades era la luz. En ese sentido, el cristianismo adoptó entonces esto como la luz divina que iluminaría el mundo con el nacimiento de Jesús. Pero se fueron al otro extremo. Elizabeth, tenemos que notar. Ahora veamos en sí cuándo nació Cristo. Elizabeth concibió entonces, María también concibió por obra del Espíritu Santo y visitó a Elizabeth. Y estaba, en esta visita se produjo en el 6º mes del embarazo de Elizabeth. Si asumimos que Elizabeth concibió poco después del anuncio de Gabriel a Zacarías, su 6º mes, entonces el mes en que Gabriel visita a María sería diciembre o enero. Allí no fue el nacimiento, sino la visita a María. Y si María concibió justo después del anuncio de Gabriel, Jesús entonces ha de haber nacido a fines de septiembre o al principio de octubre. ¡Ja! ¿Sabes qué fiesta anual cae en ese tiempo? Yom Kippur, el día de la expiación. ¿Y cuál era uno de los títulos de Cristo? Juez, Salvador, Dios con nosotros, pero Él sería juez. Estimados, Él tenía que nacer en el gran día del juicio. Entonces, con esto en mente, ya sabemos la época que de verdad nació. Pero de verdad no tenemos que estar adorando ni septiembre, ni octubre, ni diciembre. Pero si queremos festejarlo a Cristo como el mundo lo hace, festejémoslo de la manera correcta, enseñando quién es Cristo para ti. ¿Sabes? La reflexión sobre la fecha real del nacimiento de Jesús nos invita a centrarnos en el significado espiritual de la Navidad. La Biblia, fuente principal de información sobre la vida de Jesús, no proporciona una fecha específica para el nacimiento. Los evangelios se centran en el significado teológico, escatológico de su llegada, en su vida, su muerte, su resurrección, más que en la precisión cronológica de su nacimiento. ¿Quién decretó que Jesús nació el 25 de diciembre? No fue hasta el año 354 después de Cristo que se estableció que Jesús nació el 25 de diciembre. La fecha fue decretada por el Papa Liberio. Ahora, la enciclopedia de la religión católica dice, al parecer, los líderes de la iglesia deseaban suplantar las festividades paganas por otras cristianas. En Roma, los paganos consagraban el día 25 de diciembre a celebrar el nacimiento del sol invencible durante el solsticio del invierno. Según la enciclopedia americana, muchos eruditos concuerdan en que esto tuvo la finalidad de hacer que el cristianismo fuera más significativo para los paganos que se convirtieran. Esta fecha está relacionada con las Saturnalias, unas importantes fiestas romanas. Mira, el hecho es que Cristo nació, que vino al mundo para expiar tu pecado y los míos, que resucitó a la vida eterna y que está vivo hoy. Esto es lo que debemos celebrar, como se nos dice en el Antiguo Testamento en pasajes como Zacarías 2:10. Canta
Y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho el Señor. Además, el ángel que anunció el nacimiento a los pastores trajo nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Lucas 2:10. Sin duda, aquí hay motivo de celebración todos los días, no solo una vez al año. ¿Qué te parece si en este momento concluimos con esta cita muy importante? Consejo de Mayordomía, página 309 al 310. Y mira lo que dice. No solo en los cumpleaños deberían los padres y los hijos recordar las misericordias del Señor en una forma especial, sino también los días de Navidad y el Año Nuevo deberían ser ocasiones cuando cada hogar debiera recordar a su Creador y Redentor. En lugar de ofrecer regalos y donativos abundantes a los seres humanos, la reverencia, el honor y la gratitud deberían ofrecerse a Dios, y los regalos y las ofrendas debieran fluir por el conducto divino. ¿No le agradaría al Señor que se lo recuerde en esta forma? Oh, cómo ha sido olvidado Dios en estas ocasiones. A Dios le desagrada que su bondad, su cuidado constante y su amor incesante no sean recordados en estas ocasiones. Amigo que me escuchas, tú podrás tomar la decisión. Adorar a un nacimiento como el de Tamuz, o adorar al Cristo que nació, murió y resucitó por ti y por mí. ¿Qué te parece si en este momento oramos? Padre que moras en los cielos, en este momento nos entregamos en tus manos, reconociendo que hay poder en Cristo y que las costumbres paganas han infiltrado en el cristianismo y ellas no hablan del verdadero Cristo. Yo te ruego, Padre, que podamos pensar en el Salvador del mundo. Y esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De parte de la Voz de la Esperanza, te decimos a ti y a los tuyos, que Dios te bendiga en estos tiempos de fin de año ricamente y que puedas gozar con los tuyos. La voz de la esperanza, al grito del corazón, alcanza